Le agradezco al señor Arturo Ferrer por el embolado que me ha metido, ¿no? El cual me ha hecho informarme un poco más de mi propia colección para quedar bien. Y con esto, aunque parezca mentira, y os lo aconsejo de vez en cuando, se aprenden cosas nuevas. O sea, cada vez que das una vuelta entera, joder, y te tienes que leer unos cuantos libros, pues entonces pues tienes, no sé si por ampliación de conocimientos o por más experiencia, valoras determinadas cosas que se te pasan inicialmente por falta de conocimiento, porque como dicen que el que no sabe es como el que no ve. O sea, entonces, si no sabes de una cosa, pues pasas por delante de ella y no la aprecias ni la puedes valorar. Bueno, pues yo, después de esta charla, he averiguado varias cosas muy interesantes de mi propia colección, ¿no? Que además, para colmo, me las ensalzaba un señor que había escrito sobre mi propia colección, ¿no? Por si no lo sabéis, pero vamos, Perú tiene 4 tipos de enteropostales. Tiene las cartas, tiene las tarjetas, tiene las fajas y tiene otra cosa que ellos llaman carta postal, que la carta postal, bueno, cuando llegue su momento es más bien moderna, porque esa ya es casi rozando el siglo XX, ¿no? Era una imitación de las cartas estas francesas, era solamente para correo interior, y era imitando estas francesas que están trepadas, o sea, que se cortan, esas cartas que van en 3 lados y se cortan para abrirlas, ¿no? Pero, en fin, empezando por el principio, es como se debe hacer las cosas, ¿no? El 13 de febrero de 1874, el visitador general, que es como llamaban al director general de Correos en aquellos tiempos, el señor Felipe Paz Soldán, manda una misiva al gobierno de la nación exponiendo la necesidad de hacer un pedido de sellos y, de paso, sugiere que sería útil pedir sobres con estampillas de diferentes valores y colores, o sea, ya lo que se llaman los enteropostales, aunque no los llama así. Expone el inconveniente solamente de que habría que hacer un nuevo gasto en un grabado para estas sobres, ¿no? Que los hicieron por estampación en seco, pero justifica que los 1.500 o 2.000 dólares que podrían adicionalmente costar esto no le preocupaban porque lo recuperaría al vender los sobres, que se vendería por su valor facial más el valor del sobre, ¿no? Creo que se quedó muy por alto, por lo que os voy a contar luego, porque luego el gobierno autorizó inmediatamente, no como en los tiempos actuales, en 13 días, el 26 de febrero del 74, autorizó esto, así como el encargo de 300 buzones a Europa. O sea, pidió 300 buzones para echar las cartas, ¿no? Aparte del pedido de los sellos para que lo negociara. Entonces, este señor, que era también bastante diligente, el mismo 3 de marzo, o sea, a la semana, ya mandó una carta a la American Banknote Company de Nueva York, encargando los diferentes valores una totalidad de 280.000 sobres. El costo del pedido fue 1.831 dólares, con lo cual, pues, la estimación que había hecho de esto pues, se le quedó cortísima, ¿no? Entonces, de esta misma misiva, mandó una copia al cónsul en Nueva York para que estuviera al tanto del pedido y que luego posteriormente hiciera el pago. Esta copia de la carta que mandó al cónsul la tengo ya en mi colección, ahí fuera el original, en que está detallado exactamente el pedido y todo, ¿no? Entonces, estamos hablando del año 74. Todas las publicaciones, catálogos y coleccionistas, hasta que me metí yo aquí en el ajo, ¿no? Y expuse la primera vez, daban como primera fecha de circulación todos el año 1875. Unos más para atrás, otros más para adelante, incluso algún catálogo llegó a esbozar que podría haber sido puesto en circulación el 1 de enero del 75. Yo me hice con una carta que tiró abajo la teoría, no por mucho, pero simbólicamente era del 27 de diciembre del 74, con lo cual quiere decir que los enteropostales peruanos se pusieron en circulación el mismo año en que se pidieron y se imprimieron, o sea que fue todo a lo largo del año 74. Luego, una segunda emisión, que ya la diferencia en los papeles, en papel blanco poroso, y solamente hicieron, bueno, de esto hicieron los valores de 5, 10, 2, 5, 10 y 25. O 2, 5, 10 y 20. Luego, en el año 74, pues cambiaron el papel, un papel blanco poroso, hicieron el 5 y el 10, y una tercera emisión en 1879 de 10 céntimos, papel paja poroso, otro papel blanco, y luego el 50, que es un sobre de gran tamaño, que la particularidad es que iba forrado interiormente de tela, o sea, que era para envíos de seguridad.
bueno, de advertir, o sea, que lo hicieron muy bien porque prácticamente no se conocen errores. O sea, solamente yo tengo uno que es pieza única, que es una doble estampación arriba y abajo del escudo, ¿no? Y otro que está en la solapa. Y lo demás no he visto ni por libros, ni por subastas, ni por ningún lado que existan. Entonces pasamos a un periodo interesantísimo dentro de lo que le da la salsa a los enteropostales de Perú. Influye tanto en los sobres como en las tarjetas. Pero vamos a empezar por los sobres. Hemos estado hablando de que se pusieron en circulación en el 74, o sea, y principios del 75. Pues casualmente, y como sabréis, o si no lo sabéis, habréis oído hablar, el 5 de abril de 1879, como sabe muy bien don Fernando Aradad, aquí presente, ¿no? Chile declaró la guerra a Perú, ¿no? Que, bueno, al haber una guerra, pues siempre tiene su atractivo, digamos su atractivo postal, ¿no? Porque se desmanda todo y pasan cosas raras, y bueno, y ya sabemos de qué va, ¿no? Entonces, bueno, la forma de ver las cartas chilenas, o sea, los enteropostales chilenos que corresponden al periodo es simplemente por el matasellos, o sea, no hay otro sistema, o sea, no, inicialmente, ¿no? En los primeros momentos, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando empezó la guerra, pues entonces empiezan problemas económicos y allí, por lo visto, pues debió haber una gran devaluación del papel moneda, con lo cual las cartas al extranjero había que pagarlas en monedas de plata, por si las moscas, ¿no? O el equivalente al cambio del día. Entonces, podían salir bastante caras. O sea, las cartas, tú cogías el enteropostal y había que pagar, o sea, en monedas, ¿no? Entonces, debió haber sus protestas y por ello, a partir de enero del 80, se dispuso que los enteros se reservaban solamente para el uso interno y sin recargo. O sea, para que los propios peruanos pudieran usarlos sin protestar. Claro, que esto luego tuvo su continuación. Los chilenos les dieron a los bolivianos primero y luego fueron a por los peruanos. Entonces creo que expoliaron unos cuantos puertos de la costa chilena y una de las cosas que hacían era dejar las oficinas de correos limpias. Se llevaban los enteros, se llevaban los sellos y se llevaban de todo. No, eso fue después. Eso fue cuando tomaron Lima. Pero, bueno, yo te lo digo por libros, o sea, yo es por lo que he leído. Y pasaron a Arequipa, entonces pasó la capital a Arequipa, o bueno, la capital, la administración. El caso es que en efecto se llevaban los enteros, pues se los llevaban. Y entonces luego los vendían o los pirateaban y se los colaban en el otro territorio. Entonces era una juerga porque no sabían si eran de los de verdad de correos o eran de los que habían robado los chilenos. Total, que para ello, que es por lo que hicieron, encargaron un resello. No, un resello. Esto obligaron, por unas circulares, a que los departamentos de Moquegua, Cusco, Arequipa, Ayacucho, incluso Piura, que es el último que hemos encontrado, pusieran unas contramarcas, o sea, para saber el origen, o sea, de dónde venían la correspondencia y que era legal, o sea, era de la que habían despachado por correos, ¿no? A partir del 31 de marzo del 81, el resello ya fue incluso obligatorio, o sea, obligatorio en el terreno peruano, estamos hablando, ¿no? Y entonces salió el célebre Puno del 1 de abril, de esto, que es rarísimo, y circulado, hicieron un resello que aparte que confundía a la gente, porque una cosa es el resello, que siempre ponía 1 de abril, ¿no? Porque era a partir de esa fecha cuando lo habían obligado, y luego llevaba la marca del matasellos del día o lo que fuera. De todas formas, encontrar estos usados es muy, muy difícil. Luego está el resello chileno, cuando ya cogieron y absorbieron los chilenos la organización postal, bueno, me corregiréis, pero yo lo comento así, entonces se comprometieron a servir elementos postales a las administraciones ocupadas. Y entonces para eso pusieron el resello este célebre esto fue, la toma de Lima fue el 17 de enero del 81 y la disposición es al cabo de un par de días, ¿no? Entonces obligaban a poner un resello que ponía el escudo de armas de Chile y caja fiscal de Lima debajo, uno rojo, ¿no? A la izquierda del sello. De estos, por supuesto, que solamente se vendían en monedas de plata y cobre. O sea, también esto no se admitía papel moneda para pagarlos. Con lo cual, de todos los que resellaron, que fueron muchos, solamente se vendieron 228. Y de los 228, que se tenga constancia, solo quedan circulados, o sea, se conocen 12, de los cuales yo tengo 4, que ya está bastante bien, de los 12, ¿no? Y se hace la aclaración, por supuesto, de que hay muchísimas falsificaciones y manipulaciones. Las hay a punta pala.
Hay un tal Jörg Mayer, me parece que es un gran coleccionista de Chile, que es el experto, que ha estado toda su vida dedicado a esto, y tiene publicados estudios sobre ellos. Entonces, el día 23 de octubre del 83 se firmó el Tratado de Ancón, ¿no?, por el cual se acabó la guerra. O sea, lo que pasa es que luego veremos con las tarjetas que es que este periodo les pescó en medio precisamente las tarjetas y en medio de los sobres, con lo cual le dio un gran atractivo a la colección de Chile, porque si no, los enteropostales hubieran sido muy aburridos. Si no llegan a poner tanto resello y tantas historias para protegerse unos de otros y todas esas cosas, pues no tendría casi gracia, ¿no? Se ordenó inmediatamente el resello de todos los efectos postales peruanos. Por eso ahora viene esto que me has dicho tú. O sea, los sellos inmediatamente con el triángulo célebre del sol y la palabra Perú, o sea, todos los sellos. Pero los enteros, hasta el 86, lo que hicieron es inutilizarlos, o sea, no dejarlos circular. O sea, los anularon por si las moscas venían los de los chilenos que habían robado o lo que fuera. Entonces, lo inutilizaron. Entonces, es curioso, porque entonces, por supuesto que una cosa es que se prohíba y otra que no circulen. O sea, circularon algunos y todos están debidamente tasados. O sea, tú lo circulabas, los otros decían que no valía el franqueo y te hacían pagarlo y le ponían una T. Eso lo he aprendido no hace mucho, o sea, lo de las T's, que estaba de T's hasta el gorro, porque luego veremos que hay más T's, más tasados, ¿no? Entonces, los sobres quedaron sin valor de circulación hasta su resello del 96. Los pocos que fueron puestos en circulación fueron multados, ¿no? Los restantes no tenían armas, que no tenían las armas de Chile, porque quedaron muchos sin vender, ¿no?, fueron resellados mediante una marca en forma de óvalo con la inscripción 1886 Lima, Correo del Perú, emisión habilitada, en azul y también puesta a la izquierda del sello. Entonces, también se conocen algunos que son muy raros en este periodo, después del 86, circulados sin el resello, porque alguien que lo tenía en sus manos los echó al correo y colaron, ¿no? Entonces, por supuesto, no de la capital, porque ahí sí que estaban documentados, pero de las provincias limítrofes, y son muy raros. Entonces, pasamos ya a la primera emisión ya de enteros propios, que fue en el 96. O sea, hasta el 96 estuvieron aprovechando los enteropostales que habían encargado en el 73. Esto en el 74. Esto es curioso, porque yo no sé qué cantidad, bueno, las cantidades, 280.000, pues tuvieron suficiente para aguantar todos estos años, ¿eh? Y con la guerra por en medio. Entonces, el 15 de febrero del 96 se puso en circulación una nueva emisión con los sellos de Pizarro, en armonía con los sellos de las emisiones de ese tiempo de Perú, ¿no? Y emitieron un 5 céntimos, solamente de Pizarro, un 5 céntimos azul, un 10 céntimos amarillo y un 20 naranja. En 1900 se realizó una reimpresión del 5 céntimos, que se distingue del otro porque las líneas de fondo de la figura son mucho más gruesas, ¿no? Y por último, en 1902 se emitió un entero de 5 céntimos con el busto del presidente Romaña, que son rarísimos en usado. Y aquí se acabó la historia de los enteropostales de Perú. O sea, ya en sobres no hay más. Se terminó en 1902. Posteriormente ya no existen. Entonces, pasamos al capítulo de las tarjetas postales. Las tarjetas postales, que es por lo que no me cuadraba a mí el asunto, fueron encargadas en el año, encargadas en el 79, pero debe ser a primero del 79, cuando no estaban todavía, y se encargaron al American Bank and Note Company también de Nueva York. Sí, de Nueva York. Sí, se encargaron, porque vinieron en barco. Yo tengo una pieza de reciente adquisición que es una prueba con fecha del 12 de enero del 84. No, perdón, del 17 de marzo del 80. Porque es que ya, después de este asunto, las tarjetas, parece ser que cuando venían de Nueva York, que estamos hablando ya en plena guerra, pues no sabían qué hacer con ellas porque no querían que cayeran en manos chilenas y las escondieron. Total, esa partida de tarjetas, que debieron de ser muchísimas, pero muchísimos cientos de miles de tarjetas, estuvieron escondidas hasta el 12 de enero, bueno, hasta que terminó la guerra, en el 83, y entonces aparecieron otra vez, un caso curiosísimo, de una colección, o sea, de un país que tiene la primera emisión de enteropostales oficiales eran de 2, 3 y 4 y 5 centavos, no, 3, 4 y 5 centavos, 3, 4 y 5 centavos dobles,
y no existe ninguno circulado. O sea, solamente se conocen de nuevo, por lo cual de nuevo no valen nada, pero usados no se llegaron a usar porque se escondieron, porque llegaron en plena guerra y no los pusieron en circulación. O sea, de la primera emisión no existe en usado, salvo de favor. Pues yo tengo uno de 1912 y otro de 1905 que colaron, pero la primera emisión de Perú no existe usada. Es un dato que creo que no debe pasar en ningún sitio, salvo en Perú. Entonces, luego, con fecha 12 de enero del 84, se habilitó una sobrecarga, o sea, que con un sol, que pone Perú arriba y Correos abajo, y entonces esos sí que empezaron a circular, ¿no? Y entonces, el primero que se conoce, o sea, la primera fecha conocida, que la tengo yo ahí en la colección, se pusieron en circulación el día 9 de enero del 84, no sé por qué esa fecha tan rara, pero yo tengo una del día 12, que todas las publicaciones están de acuerdo, que es la primera conocida circulada. Entonces hicieron unos simples de los mismos enteropostales que tenían, sobrecargándole lo del sol. El problema que tuvieron es que también hay un misterio con los enteros, que se hizo un entero de 5 centavos, que nunca se le ha visto la aplicación, porque no se ajustaba a ninguna tarifa. Joder. Entonces encargaron 5 centavos, pero ni el simple ni el doble no tenían utilización. Entonces, bueno, volvieron a resellarlos. Ya el de 5 no se le puso el sol. No, el de 5 sí se le puso el sol. Sí. No, lo resellaron y empezaron a circular. Ya digo, con primera fecha del 84. Lo que sí se dieron cuenta es que como los de 5 originales no valían, porque no sabían la utilización, y se habían comido, por otro lado, el de 1 centavo, que el de 1 centavo casualmente era la tarifa de correo interior de las poblaciones. Entonces, el 1 centavo era interior de poblaciones y el 2 centavos el resto del país. Con lo cual, aquí es donde empieza la cuestión de si han visto la colección de enteropostales de Perú, que es que exactamente hasta el año 1906, que se hizo un encargo al American Bank and Note Company, se estuvieron utilizando los mismos enteros de base, joder, con diferentes habilitaciones, diferentes sobrecargas, diferentes lo que sea, pero el enteropostal básico siempre era el mismo, joder. Lo que pasa es que como usaron números de colorines, pues ahí les hace tan atractivos que parecen diferentes, ¿no? Esos naranjas, los verdes, los lilas, o sea, esos colores que utilizaron para habilitar, ¿no? Y que les da bastante interés. Porque luego además casi todos iban sobrefranqueados porque al venir a Europa pues tenían que meter, bueno, incluso el impuesto, el tránsito, el Panama Transit, ¿no? Que pasar el canal de Panamá, me parece que era 1 centavo adicional, pero luego había unas tarifas bastante elevadas que había que complementar para que llegaran a Europa, con lo cual los enteros los hacen muy atractivos y muy bonitos. Aquí se hicieron a lo largo, luego no sé por qué incluso les pusieron a los mismos de 5, les pusieron la misma habilitación, pero en cifras grandes. No sé si era por cuestión contable o por un poco de control de lo que ponían en circulación, debe ser algo parecido como lo que pasaba en España, no sabéis, con la emisión esa del dromedario y el Sáhara. ¿No sabes tú eso que pone República Española, unos sellos del Sáhara? Que el funcionario de Correos no tenía que haber puesto República Española para nada porque un sello del Sáhara no era monárquico ni era un sello, o sea, que sin ningún título que hubiera que sobrecargar. Pero el señor un año los puso verticales, el segundo año los puso vertical invertido, el tercer año horizontal, el cuarto horizontal, y cuando ya llegaba al 5.º año que ya estaba, entonces les puso doble sobrecarga y empezó a ponerlos luego el año siguiente en aspa, joder. Y entonces lo que se creía que es que eran unos errores al sobrecargar, resulta que estaba hecho con premeditación, ya luego se iba por el funcionario de turno para llevar su control personal del asunto, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que hicieron algo parecido, ¿no? Entonces, lo que sí tiene, al haber tanta sobrecarga y tantas historias, aquí sí que tiene el atractivo de que existen errores. Y no solamente errores en la cuestión de dobles o invertidos, sino que también se equivocaron en algún entero que tenían que haberle puesto, por ejemplo, la sobrecarga o la habilitación al de 4 centavos y la pusieron al de 3. Entonces, eso tiene bastante atractivo. Y luego, llegamos a... Bueno, en el año 1897... por fin ya se les ocurrió poner una habilitación nueva en la cual en la esquina derecha iba en la nueva oficina de correos, que debe ser que les gustó mucho la oficina de correos y entonces la metieron no como impresión, sino como habilitación y nuevo valor, ¿no?
Entre medias de esto, bueno, no entre medias de esto, ya en 1902, llegamos a 1902, y seguían utilizando los enteropostales de 1874. Y aquí, y yo me volví loco cuando empecé con la colección, porque había un entero que yo no lo encontraba por ningún lado, que era el número 54 del catálogo Higgins and Gates. Entonces, después de mucho buscar, un buen día, mi amigo Brian Murhouse, me dijo: Germán, ya te encontró el que te falta. Entonces quedamos, y en efecto me trajo un entero postal que yo no tenía, pero no tenía nada que ver, o sea, no con el que venía en el catálogo. El error radicaba en este librito que he hecho, que es el 54, en que decían que el 2 céntimos, o sea, estaba un habilitado de 2 centavos sobre uno de 3 centavos. Y resulta que el error es que se había habilitado uno de 4 centavos, no de 3 centavos, con lo cual era imposible encontrarlo. Yo tenía uno que no estaba catalogado y otro que no lo encontraba. Pero como solamente tenía uno y me lo vendió como pieza única, digo, pues a lo mejor puede ser un error. Pero es que hace menos de un año encontré, y digo por casualidad, porque esas cosas pasan en la vida, encontré el mismo entero, pero esta vez en nuevo. Y entonces cuando ya tuve dos, en nuevo y en usado, dije, oye, este entero es que se hizo, y lo que pasa es que como es tan raro, nadie lo ha tenido, y esto probablemente empezó lo que se hace mucho no solamente en filatelias, en todo, que se plagia un libro de otro, tú te basas de un libro, lo copias, y se va copiando y vas arrastrando el error. Y el error se arrastró, según mi teoría, que espero que me la rebatan, porque me alegraría, y que es lo que he publicado en este libro y he presentado con motivo de esta exposición porque creo que era un momento muy apropiado y lo he guardado hasta entonces para traerlo, ¿no? Entonces, aquí yo intento aclarar no solamente ese, sino otro que tampoco está catalogado, al que hacía alusión una revista alemana de principios del siglo pasado, ¿no?, que decía que existían dos ejemplares conocidos de una cosa rara, que era utilizando otra habilitación de otro sello, pero con la misma habilitación que para este, ¿no? Yo tengo tres, no sé si habrá alguno más, pero se supone que esto también se hizo. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, debido a la rareza, pues no se cataloga, pero no viene ni en el MOL, ni en el Higgins and Gates, ni en... No sé, hay otro catálogo más de enteros, no vienen ninguno. Total, que como no venían ninguno, por eso me he permitido el lujo de publicar pues este pequeño folleto en que está este que no viene catalogado, el otro que está mal catalogado, y de paso, pues creo que todos los errores conocidos de esta emisión de 1902, que es bastante interesante porque hay unos cuantos, ¿no? Luego también he apreciado que bueno, lo típico que ocurre muchas veces, que coges un entero y uno es gris y otro es azul oscuro. Entonces, es muy raro eso, dentro del mismo valor. Entonces, se supone, que es lo que pongo yo aquí, que es que hubo diferentes tiradas, que fueron habilitando para un centavo, porque pienso que se usaba mucho, desde luego se usaban mucho más los enteros en el propio interior del país y en las ciudades que para el extranjero en aquella época. Y luego el de 2, que también se usaba mucho, porque aparte de ser para todo el resto del país, tuvo convenios con casi todos los países limítrofes, con lo cual con los países limítrofes también le aplicó la misma tarifa como si fuera la interurbana, ¿no? Entonces, entre medias de esto, pues hay una colección muy interesante de Perú, de la cual pues yo no se puede exponer ahí porque sería una exposición aparte, ¿no?, que es la célebre serie de vistas. Entonces ellos hicieron unas series que hay pues 30 y tantos valores, 4 series de vistas, o sea, en las cuales serán pues de las diferentes poblaciones, pues los monumentos más representativos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, como las hicieron sobre los valores de 1, 2, 3 y 4 centavos, pues no existen todas de cada valor, ¿no?, pero hay para entretenerse bien. Es precisamente la mejor colección del mundo, creo que la tiene el Brian Murhouse, que colecciona esto, y yo conozco a otro coleccionista más que lo hace, ¿no? Luego se hizo la segunda serie, eso fue la primera, la segunda serie de vistas se utilizó solamente el 1 y el 2 céntimos, y ahí ya llevaba la cabeza del busto del presidente Pierola, estampado en seco, con lo cual dio lugar también a dobles estampaciones en seco, estampaciones en seco invertidas, desplazadas, que son interesantes, ¿no? La tercera de vistas
ahí utilizaron la oficina principal sobre el 1 y 2 céntimos y son rarísimas en usado, bueno, en usado y en nuevo. Tenerlas todas completas del juego es prácticamente imposible. Y no son muchas, lo que pasa es que son muy raras. Y el 1 y 2 céntimos también, en la cuarta, ahí pusieron al presidente Romaña, que yo hasta hace poco creía que era el presidente Romana, porque de leer textos ingleses, como en el inglés no existe la ñ, pues todos ponían presidente Romana. Y precisamente nuestro querido amigo Javier Gilabert me corrigió la colección y digo, ¿por qué has puesto ahí Romaña? Y dice, es que es Romaña. Y digo, ¿cómo va a ser Romaña si pone Romana en todos los lados? Y luego caí en que todos los textos eran ingleses, claro, y que el señor se llamaba Romaña, no Romana, ¿no? En 1902 sacaron una emisión ya, otra vez con la nueva central de correos y tachando el valor antiguo, aunque lo dejaban en el mismo, ¿no? Y ya luego hasta 1906 que encargaron a la American Bank Note Company una nueva con una impresión muy esmerada, ¿no? Y hasta el 1913 que hicieron otra con el escudo troquelado en seco. Entonces, desde 1913 para adelante, las tarjetas duraron un poco más que los sobres, pero a partir de ahí se acabó también el coleccionismo, o sea, la colección de tarjetas de Perú. Aparte de eso, como os he dicho antes, pues estaban las fajas. Las fajas postales, que la primera de ellas, o sea, se puso en circulación en 1896 al 98, y esto tiene la imagen del Manco Cápac y de Pizarro. Manco Cápac, el 1 céntimo en azul, el 2 céntimos en azul, también posteriormente en 1898 con este mismo Manco Cápac, el 1 céntimo en verde, y luego Pizarro en 5 céntimos y en 20 céntimos naranja. Luego, entre medias, se supone que hacia 1900 hay una faja, que solamente se conoce una, que la tengo yo ahí, que fue un día que revisando mis propias fajas, es una estampación, la de 1901 es una estampación en seco del escudo de Lima, pero mirándolas de repente vi que una no tenía el escudo de Lima, o sea que tenía el presidente Pierola, o sea, estampada. Pregunté a todos los grandes especialistas, ninguno sabía una sola palabra de esto, ¿no? Y resulta que es una pieza única que no estaba catalogada tampoco en ningún lado. O sea, y por la fecha, pues tiene que ser entre 1898 y 1901. Una pieza que está ligeramente deteriorada, pero es una pieza muy importante porque era desconocida. En 1901 hicieron la misma faja con el escudo estampado, que es la que tenía que haber sido del escudo de Lima, o la conocida, y en 1902 con el presidente Romaña. Entonces, en 1896, con eso hemos acabado el periodo de fajas postales, con lo cual también estamos en 1902, o sea, pongamos hasta 1910 que circularan, ¿no? El director general, Camilo Salman, pues se le ocurrió la carta postal. Inventó la carta postal, que es como la carteletre, como todas esas cosas que, bueno, y nosotros mismos, tarjeta, pues imitando puramente a los franceses, pues con unas tarjetas abiertas, trepadas, que se cerraban, y cuando querían leer se abrían, ¿no? Bueno, pues entonces con este mismo sistema, se puso en circulación eran para correo interior y la tarifa eran 3 centavos, o sea, entonces con 3 centavos se hizo la del 96, en el 99 con el presidente Pierola también en seco, y en el 1901 el presidente Romaña. Y luego, en 1930, que esto es lo atípico, apareció un entero con el mismo sistema, también de carta postal, de 10 céntimos del American Bank Note Company, que en este tiene el presidente Leguía. Y con esto, no da más de sí los enteros postales peruanos, que yo sepa, no existen más clases ni más enteros, ¿no? Ya, repito, el atractivo es que entre medias hubo la guerra del Pacífico, con lo cual desorganizó todo y siempre a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Digamos que los pescadores somos los filatelistas, ¿no? Que gracias a eso pues conseguimos una gran variedad y si no, pues creo que hubiera sido una colección súper aburrida, joder, ¿no? Bueno.